Bienvenidos a todos, mi nombre es Yolanda Martínez y soy profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Burgos. Os voy a hablar de la Sociedad Anónima Deportiva. Vamos a empezar con la evolución histórica de la SAD. La Ley de la Cultura Física y el Deporte de 1980 trataba a todos los clubes deportivos como asociaciones privadas, sin ánimo de lucro, cuyo único objetivo era el fomento y la práctica de la actividad deportiva y de la actividad física. Pero estos clubes se fueron profesionalizando y convirtiéndose en auténticas empresas, debido a que aumentaron mucho sus ingresos por los derechos televisivos y el merchandising. También surge un segundo problema, que es esa sensación de irresponsabilidad de los socios y de los directivos por las deudas sociales generadas por la mala gestión de los clubes. Y un tercer problema, este endeudamiento con Hacienda, la Seguridad Social y el Banco Hipotecario. Ante esta situación, ante la ausencia de responsabilidad de los directivos, la mala gestión y el endeudamiento generalizado de los clubes de fútbol, se dicta la actual Ley del Deporte, la Ley 10/1990. Esta ley crea la SAD, intentando proteger a las arcas públicas de las deudas del fútbol. Por otra parte, se garantiza el acceso de los socios a las acciones para que la afición se sienta parte del club. Además, se intenta acallar a los más críticos que dicen quien quiera fútbol que se lo pague. También establece un control administrativo sobre los accionistas y sobre la contabilidad de estas sociedades, para velar por la pureza de la competición y así proteger los intereses públicos y de los potenciales inversores. Ante esta situación, se crea un plan de saneamientos y, una vez subsanadas las deudas, se procede a inscribir a los clubes en la competición correspondiente. Se inicia un proceso de transformación de estos clubes en SAD. El espectáculo deportivo, como fenómeno de masas, está muy profesionalizado y mercantilizado. Los equipos de fútbol cuentan con importantísimos activos, como son estadios e instalaciones deportivas, derechos y contratos con los deportistas, derechos televisivos y audiovisuales, transmisión, grabación y retransmisión de acontecimientos deportivos y el merchandising. La Sociedad Anónima Deportiva es un subtipo de sociedad anónima. Por una parte, desarrolla una actividad profesional y por otra parte se debe de adaptar a las especialidades del deporte y cumplir con la normativa deportiva. Por otra parte, hay que tener en cuenta que a partir del año 2012 el concurso de acreedores conlleva como consecuencia particular una sanción deportiva, el descenso a la categoría inferior. En cuanto a la forma jurídica, tenemos que decir que el artículo 19 de la Ley del Deporte dice que los clubes o sus equipos profesionales que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal adoptarán la forma de sociedad anónima deportiva. En su denominación social tienen que incluir la abreviatura SAD. Tendrán como objeto social la participación en competiciones deportivas de carácter profesional y la promoción y desarrollo de actividades deportivas, y solo podrán participar en competiciones profesionales oficiales de una sola modalidad deportiva. ¿Cuáles son las competiciones profesionales estatales? Pues son la Primera División de Fútbol Masculino o Liga de las Estrellas, la Liga BBVA, la Segunda División de Fútbol Masculino, Liga Adelante, y la Primera División Masculina de baloncesto, la Liga ACB. Es necesario que el club se transforme en SAD una vez que ha ascendido como requisito previo para poder competir. ¿Qué clubes están exentos de ser sociedades anónimas deportivas? Pues aquellos clubes que tuvieron beneficios durante las 3 últimas temporadas. Están exentos de esta conversión el Real Madrid, el Barça, en sus secciones de fútbol y baloncesto, el Atlético de Bilbao y el Osasuna. En cuanto al objeto social, las sociedades anónimas deportivas tendrán como objeto social la participación en competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, la promoción y desarrollo de la actividad deportiva. No se puede elegir libremente el objeto social, está limitado a lo exigido por la ley. Además, es necesario que en España exista esa competición deportiva, en esa modalidad deportiva. Y por otra parte, ninguna sociedad anónima deportiva puede tener más de un equipo en la misma categoría de una misma competición deportiva. En cuanto a la Constitución, en la denominación social se tiene que incluir la abreviatura SAD. Puede mantener su denominación anterior, la del club, más las siglas SAD, lo cual genera confusión. A efectos de constitución se tienen que inscribir, por una parte en el registro de asociaciones deportivas y por otra parte en el registro mercantil. Y si además quieren competir en competiciones oficiales, se tienen que inscribir en la federación respectiva o en la liga profesional. El ejercicio económico se fija
en el calendario de la Liga Profesional. Se inicia el 1 de julio y se cierra el 30 de junio de cada año. En cuanto al capital social, el capital social de la Sociedad Anónima Deportiva no puede ser inferior al de una sociedad anónima normal, es decir, 60.000 euros. Pero la ley del deporte exige un capital social mínimo que resulta muy difícil de determinar a priori. Está constituido por los gastos de los equipos de esa competición. Supone el 25% de la media de los gastos de los equipos de esa competición más el saldo patrimonial neto negativo del balance de las cuentas anuales también de los equipos de esa competición. El capital será íntegramente desembolsado y serán aportaciones en dinero. Además, estará representado por acciones nominativas. Desde el 1 de enero de 2002, los clubes españoles pueden cotizar en la Bolsa de Valores. Sin embargo, a fecha de hoy, ninguno cotiza en el parque español. No ocurre lo mismo en el resto de Europa, donde sobre todo en el Reino Unido la mayoría de los clubes de la liga profesional cotizan en bolsa. En cuanto a los accionistas, se permite la participación de grandes accionistas, pero hay un control de las participaciones significativas, que son aquellas que suponen un 5% del capital social. Se exige comunicación al Consejo Superior de Deportes para adquirir una participación significativa, que es aquella que es superior al 5%, y se exige autorización al mismo organismo para adquirir una participación del 25%. Por otra parte, vamos a tratar de impedir que se adultere o se desvirtúe el normal desarrollo de la competición. ¿De qué forma? Pues la ley prohíbe que una SAD tenga acciones de otra SAD, de la misma competición o modalidad deportiva, y además se prohíbe que una persona que tiene derechos de voto de un 5% sobre una SAD tenga también una participación superior al 5% en otra SAD, de la misma competición deportiva. La SAD debe remitir semestralmente al Consejo Superior de Deporte y a la Liga Profesional certificación de los movimientos del libro registro de las acciones nominativas. Es muy curioso y os invito a que veáis el caso del Valencia Club de Fútbol. En el punto del órgano de administración tenemos que decir que obligatoriamente tiene que ser un consejo de administración. Los administradores no tienen por qué ser accionistas, pero los administradores, como en todos los tipos de sociedades, tienen prohibiciones e incompatibilidades. Por ejemplo, menores, incapacitados, jueces, magistrados, altos cargos y profesionales al servicio de la administración, los sancionados por delitos deportivos en los últimos 5 años, y los administradores y directivos de una SAD no pueden ejercer cargo alguno en otra SAD de la misma competición o modalidad deportiva. Como obligaciones de los administradores podemos citar su obligación de comunicar al Consejo Superior de Deporte la decisión de enajenar las instalaciones deportivas, la obligación de informar también al Consejo Superior de Deportes y a la Liga Profesional de la composición del accionariado y de las participaciones significativas. Tienen que remitir al Consejo Superior de Deportes los estados financieros intermedios, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y así como un informe sobre las transacciones de la sociedad con sus administradores, con sus directivos y con sus accionistas significativos. Por otra parte, si hay modificación de los estatutos o nombramiento o separación de administradores, también deben de comunicárselo al Consejo Superior de Deporte. En cuanto a la responsabilidad de los administradores, tenemos que decir que en la actualidad tienen 3 tipos de responsabilidades. Por una parte, la responsabilidad administrativa, que está regulada como disciplina deportiva en la Ley del Deporte. Por otra parte, la responsabilidad societaria, regulada en la Ley de Sociedades de Capital, por la cual responden frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores por los actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, y además responden por los daños causados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño de su cargo. Y para finalizar, también tienen una responsabilidad penal por toda conducta tipificada como tal en el Código Penal. En cuanto a la contabilidad e información periódica, tenemos que decir, por una parte, que las SAD con varias secciones deportivas tienen que llevar contabilidades diferentes. En cuanto a la información periódica, estas deben de remitir al Consejo Superior de Deportes y a la Liga Profesional 3 tipos de información: información puntual, semestral y anual. La información puntual sobre las participaciones significativas, las modificaciones estatutarias y la posible venta de instalaciones deportivas. Como información semestral tienen que remitir los movimientos del libro registro de acciones nominativas, los estados financieros intermedios, el informe de transacciones con sus administradores, directivos y accionistas significativos.
y como información anual tienen que remitir las cuentas anuales individuales, el informe de gestión, la memoria e informe de auditoría, y todo ello antes de su depósito en el registro mercantil. Los órganos de control de las sociedades anónimas deportivas y del deporte en general son el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas y la Liga Profesional, el Comité Olímpico y Paralímpico Español, el Comité de Disciplina Deportiva, la Comisión de Control de la Salud y del Dopaje, la Comisión Antiviolencia y el Tribunal Administrativo del Deporte. Como conclusión, podemos decir que con esta ley se crea la figura de la SAD para intentar corregir dos grandes problemas: el endeudamiento de los clubes y la responsabilidad de los administradores. Pero en cuanto al endeudamiento de los clubes, por supuesto que no se ha cumplido su objetivo. El nivel de endeudamiento se ha multiplicado exponencialmente. Incluso ya hay voces que abogan por la desaparición de la Sociedad Anónima Deportiva. Esto es todo, espero que haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido muchas cosas de la Sociedad Anónima Deportiva.